conoce lo más profundo de nuestro interior. El Señor conoce, y piensa en eso, el Señor conoce lo que tú no quieres decirle a Dios, lo que tú no quieres orar, lo que te da quizá vergüenza, temor orar, ya el Señor lo conoce. Y lo que piensas que el Señor se le olvidó, lo que tú piensas que Él no tiene control de eso, que Él no tiene cuidado de eso, que no le importa eso, también de eso Dios tiene control y sabe. Dios está por encima de todas las cosas que nos pasa. Dios está por encima de lo que tú puedas pensar, por encima de lo que tú puedas tener en tu mente, en tu corazón, por encima de lo que suceda a tu alrededor. Dios está por encima de todo eso. Y en el mensaje anterior nosotros hablábamos acerca de Salomón, y siempre me impresiona esas características de Salomón, de ser el hijo del rey David. El rey David, ¿recuerdan qué dijo el Señor del rey David? ¿Alguien recuerda? Exacto, que era conforme al corazón de Dios. El rey David tenía un corazón conforme a su corazón. Y después del rey David viene el rey Salomón. Y el Señor no le permitió a David construir el templo, sino que le dijo, no va a ser tú, sino que va a ser tu hijo que viene después de ti, va a ser Salomón que va a construir el templo. Si nosotros ponemos a enumerar las cosas que pasó Salomón, los privilegios que tuvo Salomón, Dios se le apareció 2 veces, en 2 ocasiones Dios se le apareció. Le dio el privilegio de construir el templo. Fue el rey más próspero, el rey más sabio, la persona más sabia de su época. Fue el rey que tuvo mucho mayor territorio, inclusive más que su padre David, tuvo mayor territorio, tuvo paz en todas las regiones donde estaba rodeado. Es decir, tenía todo lo que él quería. Yo pensaba, si uno eso como que lo pone en nuestro día a día, y uno hace una combinación de personas, de quién sería el rey Salomón aquí en la iglesia, yo pensaba, debe ser una combinación de el pastor Fabio, Juan Méndez, con la habilidad tecnológica de Alex, las habilidades administrativas de Rafael Antonio. Debe ser como un conjunto de cosas. Yo pensaba, bueno, si fuera una mujer, ¿quién ustedes creen que fuera? Una combinación de la pastora, de Marisol, de Loren. Fuera como una combinación de todo. Como que uno dice, ese hombre no le faltaba nada. O sea, tenía todo lo que necesitaba, estaba cubierto y era privilegiado. Lo que sucedió es que en un momento, a pesar de tener todo lo que él tenía, a pesar de ser tan privilegiado como él era, a pesar de ser el rey más prestigioso de su época y de muchas otras épocas, a pesar de todo eso, en un momento su corazón se desvió. En un momento su corazón se apartó, se fue del Señor. En un momento, lo que para él era muy claro, lo que para él estaba muy seguro, de lo que él estaba muy convencido, en un momento se le fue. Yo pensaba en cuántas veces te ha pasado a ti y me ha pasado a mí que estamos tan convencidos de algo y después de varios años uno dice, pero eso no tenía sentido. Yo estaba tan convencido, estaba tan decidido a eso, pero eso como que no tenía sentido. Y más cuando uno es jovencito, que tiene como esos bríos, vamos a llamarle rebelde, que uno es rebelde, pero uno no tiene una causa de esa rebeldía. Uno está tan consciente, tan seguro de algo. Pero varios años después uno dice, pero qué barbaridad era que yo pensaba. ¿Qué era lo que yo estaba pensando? ¿Qué era lo que me pasaba por la mente? Eso nos ocurre a ti y a mí, pero también le ocurrió al hombre más sabio de la tierra, le ocurrió al rey más rico de su época, con mayor poder de su época. Y esto es lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 6. La versión NTV dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, con quien se había casado inicialmente. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón,
y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo, eso es increíble, 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón era ya anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se negó a seguir en forma total y absoluta como lo había hecho su padre. Leyendo eso, digo, ¿en qué momento Salomón pasó del punto 0 al punto 10? ¿En qué momento Salomón pasó de ser el hombre más sabio de la tierra, de tener encuentros, 2 encuentros personales con Dios? ¿En qué momento él pasó de ser tan fiel a Dios que Dios en un momento dijo: él será para mí hijo y yo seré para él padre? ¿En qué momento Salomón pasó de este punto a pasar a este punto? ¿En qué momento fue que sucedió? Y eso nos recuerda lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que dice: el que crea estar firme, ¿qué dice? El que cree estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. El que crea que está todavía firme aquí en el punto 0 y que está obedeciendo a Dios, que está perfecto, que toda la serie de su vida están bien. El que crea que está aquí, cuídese de que realmente no esté cerquitica de zafarse, cerquitica del punto 10. El que crea que está cerca de Dios, el que crea que tiene una relación buena, perfecta con Dios, cuídese de no pensar que está, de no saber que está quizás al borde del precipicio, al borde de salir, al borde de desviarse. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 2 y 13: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir. Lo interesante es que si nosotros vemos lo que dice en Primera de Reyes, cuando habla de por qué el rey Salomón se desvió, cuando dice cuáles fueron las cosas que sucedieron en su vida para él desviarse, lo interesante es que en ese momento, cuando vivía el rey Salomón, en ese momento la mayor parte de la Biblia, de la ley, eran los 5 libros de Moisés. Eran Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso era la ley, eso era lo que ellos tenían que leer, eso era lo que ellos tenían que ver, por donde tenían que regirse. Eso era lo que ellos tenían que buscar todos los días. Lo interesante es lo que dice en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, versículo 17. ¿Qué dice? ¿Alguien recuerda que dice en Primera de Reyes por qué fue que Salomón se desvió? ¿Alguien recuerda? Sí. Primera de Reyes dice que sus mujeres lo desviaron su corazón a adorar a otros dioses. Y dice en Deuteronomio capítulo 17, dice: el rey no deberá tener para sí muchas esposas, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Yo dije, wow, lo mismo que le pasó a Salomón, lo mismito Moisés lo había dicho cientos de años antes. Y eso me hizo pensar, ¿cuáles cosas tú y yo estamos leyendo en la Biblia? ¿Cuáles cosas tú estás leyendo, tú estás viendo en la Biblia
que todavía no han penetrado tu corazón? ¿Cuáles cosas el Señor dice que todavía no han penetrado tu corazón? Cuando Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Cuando Jesús dice, no hay de qué afanarse, no hay de qué preocuparse, no hay de qué estar ansioso. Si yo cuido de las aves, si el Padre cuida de las aves, cuidará también de ti. Cuando dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, ciertamente mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuáles de esas palabras no están haciendo el eco que deberían estar haciendo en ti y en mí? ¿Cuáles son esas palabras que todavía no estamos pasando de oírlas a vivirlas? ¿Cuáles son esas frases de la Biblia que todavía no han penetrado nuestro corazón y nuestra mente y han cambiado nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos con los demás? Salomón tenía eso ahí todos los días. Moisés había escrito cientos de años antes lo que él debía hacer, y por no dejarse llevar, sabemos lo que le pasó a Salomón. Dios dividió el reino luego de él, y nunca más el reino tuvo el poder que tuvo cuando el rey David y cuando el rey Salomón. Nunca más, nunca más. En la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos. Dice, hay veces que uno dice, pero ¿y cómo yo voy a limpiar mi camino? ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice, el Señor provee juntamente con la prueba el qué, la salida. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando Jesús vino a implantar el reino de Dios, un reino diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro día a día. Y para vivir en el reino de Dios es a través de lo que dice la Biblia, a través de lo que dice su palabra. Y en el próximo slide quise poner aquí cómo aproximadamente Moisés estaba cuando escribió estas palabras. Moisés estaba en un monte alto, y el Señor desde ese monte le enseñó toda la tierra de Canaán, le enseñó todo lo que el pueblo de Israel iba a vivir, iba a poseer, le enseñó todo. Y Moisés no entró en la tierra prometida, pero le enseñó todo esto. Le dijo, mira, por aquí va a ser que va a estar la capital, por aquí va a ser el norte, el sur, por aquí es que van a poner esta ciudad y tal ciudad. Le enseñó todo. Y después de que le enseñó todo, entonces le dice en Deuteronomio 17, 14 al 17, le dice estas palabras, que es de donde tomé la última parte. 14 al 17 dice, estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Le dice Moisés, hablándole al pueblo de Israel en Deuteronomio, que son las últimas palabras de Moisés. Él está haciendo un recuento de los 4 primeros libros y de lo que él ha vivido. Hace un recuento aquí en Deuteronomio. Y dice, cuando tomes posesión de ella y te establezcas en esta tierra, oigan lo que dice, tal vez si te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las otras naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate, y le da varias pautas, de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar para sí muchas mujeres, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco
deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata. Y le sigue diciendo, y al final le dice, y tienes que guardar un libro de la ley para ti. Y en ese libro de la ley tú tienes que leerlo todos los días. El que vaya a ser rey tiene que tener una copia del original que tienen los levitas para que sea personal de él, y todos los días tiene que leerlo para que el reino sea firme y sus descendientes puedan vivir todos los días. Lo que sucedió a Salomón es que no cumplió eso y todas las promesas que estaban ahí se le perdieron todas. Hoy el Señor nos da la oportunidad de volver a escudriñar su palabra, de volver a la Biblia, volver a leer, volver a estudiar, volver a conocer para vivir de acuerdo a lo que Él ya nos dijo. Y mi interpretación, les voy a compartir mi interpretación rápida de esto que dijo Moisés para un rey. Y esto es para un rey, pero yo pensé, pero esos son mandatos, esos son mandamientos que también aplican para un rey, para un presidente, para un líder, para cualquier líder de célula, para líder de ministerio, para un papá, para una mamá. Aplican para todos nosotros, aplican todos estos decretos y mandamientos que el Señor nos da. Y lo primero que el Señor le dice es escoger al que Dios escogiere de entre tus hermanos. Cuando vayas a escoger, y ahí está la foto de mi familia, ¿verdad? Cuando vayas a escoger a alguien, le está diciendo Moisés, escoge de los que siempre están. Le da ese punto al rey, le dice, no vayas a buscar de los que tú no conoces, no vayas a buscar de gente que simplemente están por ahí, sino ve a las personas que han estado ahí cuando más tú los has necesitado. Ve a donde están las personas que siempre han sido fieles, que siempre han estado contigo, porque a veces nos ocurre que los que siempre están con nosotros son a veces los que menos importancia le damos. Moisés le dice, cuando vayas a escoger un rey, escoge de entre los que tú tienes ahí. Escoge de los mismos que están ahí contigo, de los que se han fajado contigo, de los que han luchado contigo, de los que han sudado contigo, de los que te han fortalecido. De esos escoge para ser rey, de esos escoge para ser líder. El próximo que le dice, el próximo mandato que le dice es no volver por el camino de Egipto. Y no volver por el camino de Egipto, yo lo relaciono con esa figura, no hay retorno. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quería decir Egipto para Israel? Egipto era donde Israel había durado 400 años como esclavo, donde tú has estado por un tiempo de tu vida esclavo del pecado. ¿Cuál ha sido el pecado que te ha mantenido esclavizado por años? Que al venir al Señor, el Señor te libró. Que al venir a Dios, Dios te libró. Lo que quiere decir esto es, por más deseoso que parezca volver a decir una mentirita, por más deseoso que parezca volver a hablarle mal a otro, a dejar salir tu ira descontrolada, por más pequeño que parezca, por más insignificante que parezca, tomar una copita de vino para una persona que haya sido alcohólico, por más insignificante que parezca, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. De lo que el Señor te libró, Moisés le estaba diciendo, ni siquiera vuelvas a comprar caballo, ni siquiera, aunque Egipto tiene los mejores caballos de la tierra, ni siquiera eso vuelva por allá. No vaya a ser cosa, no vaya a ser cosa que vuelvas otra vez a tu esclavitud. Y ahí tú piensas, ¿de qué ya el Señor te ha librado? Te ha librado de la depresión, de la tristeza, te ha librado de malas relaciones. ¿De qué te ha librado el Señor? Lo que está diciendo Moisés es, no vuelvas, ni siquiera un chin, ni siquiera algo que tú piensas que va a ser bueno para ti. No vuelvas atrás.
Lo próximo que le dice Moisés es no buscar engrandecerte con caballos. No busques tener muchísima protección. Y lo que eso quiere decir es, Dios es tu guardador, Dios es tu cuidador, Dios es tu protector. Aunque haya tormenta en todo lugar, en toda la tierra, la mano de Dios es suficiente para guardarte y protegerte de todo mal. La mano de Dios es suficiente para cuidarte y protegerte de todo mal. Moisés le dice, no te pongas, no te fajes a comprar caballo, no te fajes a tener todo el ejército más grande de la tierra, porque yo soy tu protector. En tu caso, ¿qué significa eso? No te pongas a depender de tu riqueza, de tus posesiones, de tu inteligencia, de tu sabiduría. Aunque el Señor te la regaló, depende y confía primero en Dios. Depende y confía primero en Dios. Aunque el Señor te haya dado la sabiduría, la inteligencia, la riqueza, lo que sea que te haya dado, primero tu confianza en Dios. Lo próximo que le dice Moisés a un rey le dice no tener muchas mujeres. Es un ejemplo para nosotros. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, la persona que el Señor te dio, la persona que el Señor puso al lado de ti. Ámala, hónrala. Honra a esa persona que Dios puso al lado de ti, esa persona que Dios te entregó, esa persona que ha batallado contigo, que ha estado contigo en buenas, en malas. Moisés le dice, no te vuelva loco, no te vuelva loco por lo que tus ojos vean, sino mantente centrado, mantente enfocado. Y lo próximo que le dice Moisés, dice, guarda una copia del libro de la ley, y le hace la salvedad y le dice del original. Podían haber muchísimas copias ahí, muchísimas copias del libro de la ley que quizá tenían una marquita o que le habían cambiado una palabra o una frase, pero Moisés le dice, busca una copia, pero que sea del original. Es decir, no te vayas con cualquier predicador, con cualquier doctrina, con cualquier palabra que parezca bonita, con cualquier palabra que parezca firme, que parezca buena. Todo lo llevamos a la palabra de Dios, al original. Todo lo llevamos directamente a lo que dice Dios, directamente a lo que dice su palabra. Esa es nuestra ancla. Ese es donde nosotros estamos cimentados y fundamentados. Y por último, le dice Moisés, le dice, no solamente tengo una copia del original para ti, sino que léela. Y le dice Moisés, todos los días. Lee la Biblia todos los días. Y a eso yo pienso, lee la Biblia todos los días sin brincarnos lo que no nos gusta. Sin brincarnos, sin volarnos la parte que no nos gusta. Como le dijo Jesús al joven rico, que le dijo, bueno, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. En nuestro contexto actual debe ser algo como, lo que sea que tú tengas, que no te robe, que yo sea lo primero en tu vida. Yo tengo que ser lo primero en tu vida. Yo te voy a bendecir, te voy a guardar, te voy a proteger, pero yo tengo que ser el primero. Finalizando, el rey Salomón no obedeció al final de sus días, se desvió al final de sus días, se fue a otro lado al final de sus días. Y en Primera de Reyes 11, versículo 11 al 13, dice algo impresionante. Y es que habla de su papá, habla del rey David. Y dice, en consecuencia el Señor le dijo a Salomón, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos,
ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Y dice el versículo 12, y escucha bien esto, pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Lo que tú hagas hoy, tu obediencia a Dios hoy, repercute no solamente en tu vida, sino en tus descendientes, en tus hijos y en los hijos de tus hijos y en los hijos de tus hijos y en los hijos de tus hijos. El rey David dice que tuvo lumbrera en Jerusalén, tuvo un rey de su descendencia por siglos. Por siglos había un hombre de la descendencia de David reinando el pueblo de Judá. A pesar de que ese rey haya hecho bueno, haya hecho malo, por amor al rey David, Dios le dio esa condescendencia, lo premió. Lo que tú hagas hoy va a repercutir en el mañana. Preocúpate, como dice la Biblia. El que cree estar firme, mire que no caiga. De en todo momento leer la Biblia, obedecerla, obedecer lo que nos dice, obedecer lo que nos manda. Buscar a Dios en oración, buscarlo con todo nuestro ser, buscar la dirección del Espíritu Santo en todo momento, buscar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí en este momento? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y al final, después de Salomón y después de muchos otros reyes, vino un rey que se llamaba Josías. Y el rey Josías, en ese tiempo no se sabía qué era la ley, no se sabía qué era la Biblia, no se sabía nada. El pueblo estaba vuelto a un etcétera. Y en un momento encontraron la ley de Dios. Y dice que Josías se ocupó de hacer todo lo que decía la ley. Se ocupó de hacer lo que estaba mandado en la ley, lo que Dios le estaba mandando en la ley. Y el Señor bendijo a Josías. Se habla de David y después del rey valeroso se habla de Josías. ¿Cuál es la similitud? Honrar a Dios, amar a Dios. Eso fue lo que hicieron ellos dos.